Telediario, con Mariuxi Mosquera. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Telediario Estelar. Enseguida las noticias más importantes generadas a lo largo de este día. Bienvenidos. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, visitó la provincia de Esmeraldas con el propósito de conocer de cerca la situación en este punto del país. El secretario de Estado anunció que actualizará el plan de seguridad fronteriza. El titular del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio posesionó al nuevo fiscal general y defensora del pueblo. El mundo conmemoró el Día Internacional de la Libertad de Prensa. El presidente de la República, Lenín Moreno, envió un saludo a los profesionales de la comunicación del país. Una intensa lluvia registrada la tarde de este jueves colapsó el norte de Quito. En lo internacional, el gobierno de Venezuela interviene por 90 días al principal banco privado del país. Ya iniciamos aquí el informativo. Les contamos que en máximo una semana el nuevo fiscal general del Estado, Paul Pérez Reina, espera estar al día con todos los procesos de su despacho. El funcionario, quien fue posesionado este jueves por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, calificó como un acto de justicia su designación. El acto fue corto. El nuevo fiscal Paul Pérez Reina llegó con el presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, Julio César Trujillo, quien ratificó las razones para la designación. Encontramos que era el que más méritos reunía. Se leyó la resolución del organismo y de inmediato se procedió a tomar el juramento de quien a partir de este día estará al frente del Ministerio Público. Juro, señor presidente del Consejo, cumplir con las funciones que me encomienda la Constitución de la República del Ecuador. Caso contrario, le vamos a demandar. Y nosotros, los consejos de participación, sí somos exigentes. Pérez Reina llega al cargo asegurando que en el proceso de categorización fiscal realizado entre 2014 y 2015, él fue el de mejor puntaje, que por eso la decisión del Consejo de Participación Ciudadana simplemente es un acto de justicia. Pero lógicamente la ley es clara, el artículo 47 establece de que el mejor puntuado de la categoría debe ser quien realice la subrogación en la Fiscalía General. No descartó iniciar una acción civil ante las autoridades que lo habían relegado del cargo. No obstante, que eso no es prioridad, como sí son los casos que tienen el despacho de la Fiscalía General. Todos los casos de corrupción, del crimen organizado, tanto más que hoy tenemos también casos de terrorismo, es decir, hoy nuestra misión actual es justamente revisar todos los procesos y tomar las decisiones más adecuadas. Un trabajo que lo espera realizar en máximo una semana, asegura. Así este funcionario de carrera que inició como asistente hasta convertirse en fiscal provincial de Carchi, llega al cargo más alto de la institución, con el compromiso de sacarla adelante. Alex Llanos, Telediario. Y en horas de la tarde, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio posesionó a Gina Benavides como defensora del pueblo. La catedrática va a reemplazar a Ramiro Rivadeneira, quien fue cesado de sus funciones. A pesar de que en horas de la mañana Ramiro Rivadeneira rechazaba la resolución del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que lo cesó de sus funciones como defensor del pueblo, e incluso anunciaba la presentación de una acción de protección ante la Corte Constitucional. Se ha consumado un hecho inconstitucional. Presentaré la correspondiente acción de protección en defensa de mis derechos vulnerados. A mediodía en el Consejo ya se anunciaba su reemplazo. Se trata de Gina Benavides, catedrática de la Universidad Andina y vinculada por varios años en la defensa de los derechos humanos, y quien en horas de la tarde fue posesionada. Jura usted por su honor y por la creencia que usted tenga que cumplirá esta delicada función. Sí, juro. Benavides asegura que la designación le tomó por sorpresa. Sin embargo, que su aceptación al cargo se debe por ese compromiso de lograr una verdadera transición de respeto a los derechos humanos. Y quienes han manifestado la necesidad de que pueda aportar para hacer un proceso de transformación, de generar lo que queremos desde hace mucho tiempo, una real institución nacional de derechos humanos. Así como la búsqueda de una transformación institucional, dijo. Mandato popular dictado en la consulta popular del pasado febrero. Alex Llanos, Telediario. Las últimas decisiones del Consejo de Participación Ciudadana de Transición generan diversas lecturas en el ámbito parlamentario. Veamos.
En la Asamblea, las actuaciones del Consejo Transitorio de Participación no pasan desapercibidas. Quienes desde un principio respaldaron la consulta popular, hoy dicen que las resoluciones del organismo tienen el aval ciudadano. Existe legitimidad en cada una de las acciones que ha llevado adelante. Está cumpliendo con su trabajo precisamente en función del mandato que recibió en la consulta popular. Manifiestan que por ahora las decisiones adoptadas se apegan a la ley, ya que a su criterio sí se ha respetado el debido proceso. Algunos que no quieren cambio alguno dicen que el Consejo de Participación Transitorio se está extralimitando en sus funciones. Del otro lado están los que sí generan cuestionamientos a las resoluciones del Consejo, que la víspera destituyó al defensor del pueblo y designó a un nuevo fiscal general, a quien posesionó la mañana de este jueves. Hay abrogación de funciones, hay violación de la ley y violación de la Constitución expresa. Hay muchas autoridades que tienen respaldo de la opinión pública, pero eso no les da patente de corso para hacer lo que ellos crean que tienen que hacer. En Alianza País, mientras tanto, esperan que la Corte Constitucional se pronuncie con respecto al pedido de aclaración presentado por el Consejo de la Judicatura para saber el alcance de las competencias que tendría el organismo de transición. Esperemos que la Corte en los próximos días se pronuncie y en función de eso pues analizar si es o no correcto el funcionamiento del Consejo Transitorio en este momento. Vale mencionar que el Consejo de Participación actual tiene como prioridad la evaluación de los funcionarios de los principales organismos de control designados por concurso organizado por el Consejo cesado. Alexis Moncayo, Telediario. Y por falta de quórum, este jueves fue suspendida la sesión de consejo en la que estaba previsto que el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, fijara la fecha para explicar ante el Pleno sobre los casos de corrupción en torno al proceso de regularización de los taxis. Este jueves la sesión de Consejo Metropolitano inició con la presencia de todos los concejales. Se discutieron los primeros puntos del orden del día, pero cuando llegó la hora de que el alcalde Mauricio Rodas fije ante el Pleno la fecha de una nueva convocatoria para explicar lo sucedido con el proceso de regularización de taxis y los hechos de corrupción que han sacudido al cabildo quiteño, este suspendió la sesión por falta de quórum. Y sorprende y molesta el que el Consejo no haya podido ayer sesionar por la inasistencia del alcalde y hoy día porque se lo deja sin quórum para evitar abordar el tratamiento de estos temas. Que nos preocupa sobremanera, que está afectando la institucionalidad del ilustre municipio de Quito. Con ellos coincide la concejal Luisa Maldonado. El Consejo merece ser informado, la ciudadanía merece ser informada. Y es que al escándalo de los presuntos sobornos se suman investigaciones como la de millonarios movimientos de cuentas de funcionarios, actos y contratos reñidos con la ley, personas que ocupaban altos cargos en el municipio sin cumplir con el perfil, un ciudadano que cobró salarios durante 2 años sin asistir jamás a trabajar, entre otros. La designación de todas estas personas, que ahora son investigadas por la Fiscalía, son responsabilidad directa del alcalde, dice la concejal Maldonado. Cálculos políticos, relaciones clientelares que le ha llevado a resultados nefastos a la ciudad. Tras la detección de casos de corrupción al interior del municipio de Quito, algunos concejales ya plantean nuevos mecanismos para evitarlos. Estos espacios de los procedimientos municipales que se abren a puertas de corrupción son los que hay que eliminar. Hasta eso, los concejales que exigen la comparecencia de Rodas en el Pleno esperan que este convoque en el menor tiempo una sesión para que brinde información sobre los hechos que han provocado una crisis al interior del Cabildo. Uwe Lonofre, Telediario. Y con 114 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Desarrollo Fronterizo, la cual fue vetada de forma total en el año 2012. Aquí los detalles. 6 años esperaron las provincias fronterizas para que se dé luz verde a la aprobación de una norma que, a criterio del alcalde de Tulcán, quien fue recibido en comisión general en el Pleno de la Asamblea, servirá para la reactivación económica de estas localidades. Busca afianzar una cultura de paz y promover el desarrollo socioeconómico en los cantones fronterizos. El texto de la ley da paso a la creación de zonas especiales de desarrollo fronterizo, la entrega de incentivos y regulaciones específicas para territorios que se han visto afectados por diversos factores como la devaluación de la moneda en los países vecinos o la inseguridad, como es el caso de Esmeraldas. Fomentar la productividad y competitividad de los diferentes cadenas y sectores productivos de la región fronteriza. En el debate se cuestionó lo que para los legisladores oriundos de las provincias de frontera ha sido un permanente abandono por parte del Estado. Que definitivamente las fronteras están abandonadas. Ya hemos visto lo que está sucediendo en el norte de Esmeraldas. Por lo que dicen, era una urgencia la aprobación de esta ley para impulsar el desarrollo productivo de sus territorios y con eso garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Que los problemas de hoy no se enfrenten únicamente con una visión militarista, sino con una presencia de
de vencer la pobreza. La norma cuenta con 49 artículos, 5 transitorias, una derogatoria y una disposición final. De aquí irá el registro oficial para su publicación. Alexis Moncayo, Telediario. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, anunció la construcción de un plan de seguridad de la frontera norte actualizado y multisectorial. Así lo detalló al visitar en las zonas de la provincia de Esmeraldas afectadas por los atentados terroristas. Hasta San Lorenzo llegó el nuevo ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, para conocer de cerca la situación fronteriza y las acciones de seguridad desplegadas en la zona. El funcionario visitó al batallón naval ubicado en esa localidad. También recorrió Mataje, donde conversó con varios de los pobladores. Además, conoció las diferentes acciones de inteligencia y operaciones desarrolladas en la frontera colombo-ecuatoriana. Con toda esta información que ha sido recolectada, vamos a presentar a los diferentes ministerios que corresponden al sector seguridad para elaborar nuestro plan de defensa de seguridad de la frontera norte actualizado y que no sea exclusivamente militar, sino también de apoyo a la población. Proceso en el que, por ejemplo, deberá participar el Ministerio de Vivienda, añadió Jarrín, anunciando además que se reorganizarán las unidades desplegadas en la franja limítrofe. Lo que va a permitir es que tengan ese ambiente de protección, de seguridad y que vuelvan a realizar sus actividades normales. En torno a la situación de los cuerpos del equipo periodístico asesinado y la pareja secuestrada en manos del Frente Oliver Sinisterra, el secretario particular de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, explicó que este grupo intenta extorsionar al país. Ahora están tratando de extorsionarnos con los cadáveres. Nosotros no hemos vuelto a hablar con ellos y la posición hoy día es una posición de cuidar nuestra frontera con toda la fuerza posible para que no vuelva a suceder. La posición del Estado es clara, resaltó el ministro, y anunció que los diálogos solamente serán con autoridades oficiales. Como es Colombia, como son las organizaciones internacionales, como es la Cruz Roja Internacional. Finalizó explicando que con Colombia se mantendrá la cooperación en inteligencia, información y capacitación, en el objetivo común de garantizar la seguridad a los ciudadanos. Olga Velasco, Telediario. Y en lo que va del año se contabilizan 47 llamadas falsas de alerta a nivel nacional. Autoridades locales de la provincia del Guayas anunciaron protocolos a poderse ejecutar para concienciar a la población sobre esta problemática. La alerta de supuestos artefactos explosivos terminó con la evacuación de los miembros de 2 unidades educativas de Guayaquil. Al final, se trataba de una falsa alarma. Juan Marco Figalo, coordinador del ECU 911 de San Borondón, contabiliza 17 llamadas de este tipo en lo que va del año. Uno de estos ya fue con una retención de unos menores de edad que hicieron llamadas falsas de sus teléfonos celulares dentro de las instalaciones educativas el día de ayer y fueron pues puestos a órdenes de competencia, en este caso de la INAPEN. Este fenómeno social se ha intensificado, según dijo, a raíz de los sucesos violentos registrados en la frontera con Colombia. Pero quien lo haga incurrirá en el uso indebido de la línea única de atención de emergencia, contravención sancionada con una pena de 15 a 30 días de privación de libertad. Para nosotros en esta mañana hemos considerado que eso es un presunto delito de terrorismo en el grado de tentativa, tiene una pena privativa de libertad de hasta 13 años. Para establecer programas de concienciación para erradicar esta problemática y protocolos de respuesta ante posibles eventualidades, se instaló una mesa sectorial en la gobernación del Guayas. No es un juego y quienes cometan este tipo de delito serán puestos a órdenes de las autoridades competentes. Por las alarmas registradas en establecimientos educativos de Guayaquil, un menor de edad ya fue sancionado con la imposición de horas de acción comunitaria, disculpas públicas, entre otras acciones. Los otros casos serán investigados y judicializados. Jocelyn de Mera, Telediario. Y las autoridades de Colombia confirmaron la detención de 6 integrantes del Frente Disidente de las FARC, Oliver Sinisterra. Entre ellos están 2 principales explosivistas conocidos como alias Mantequilla y Maicol. En menos de 48 horas, 23 personas en total fueron capturadas de la organización dirigida por alias Huacho.
En una operación conjunta entre las fuerzas militares y la Policía de Colombia en el corregimiento Candelillas, en Tumaco, en la frontera con Ecuador, se detuvo a 6 personas vinculadas al Frente Oliver Sinisterra, disidentes de la exguerrilla de las FARC, al mando de Walter Patricio Arízala, alias Guacho. En menos de 48 horas se golpea nuevamente el eslabón armado de alias Guacho para un total de 23 capturas. Esta vez 6 sujetos fueron capturados. Entre los detenidos está uno de los explosivistas de esta agrupación. Se trata de alias Mantequilla, quien sería el sospechoso principal de atentados contra la fuerza pública en Nariño. Quien con una experiencia de más de 4 años en el manejo de estos artefactos habría logrado presuntamente atentados terroristas contra la fuerza pública, la población civil. Asimismo, entre los capturados se encuentra alias Michael, segundo al mando de las redes de apoyo al terrorismo de las milicias de Candelilla, quien habría estado durante 4 meses con Guacho y que pasó a ser presuntamente el encargado de concretar homicidios selectivos, secuestros. En el operativo se incautó además 3 motocicletas, una pistola de 9 milímetros, más de 500 cartuchos, barras de pentolita y 4 explosivos con sistema de activación por telemando. Fanny Lara, Telediario. Y bien, precisamente para profundizar sobre este tema tenemos con nosotros en nuestro espacio de entrevistas a Miguel Rico, quien él es consultor corporativo y además experto en temas de seguridad, en específico en el tema turístico. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, Miguel, es muy importante también el aporte que podamos tener desde el punto de vista, sobre todo, de la situación que se vive en México, porque nosotros queremos entender, si ya hemos visto y hemos compartido también con nuestros televidentes lo que está sucediendo, la situación de la crisis de seguridad en nuestra frontera, que de alguna forma se replica además en el sector turístico. Hace poco hemos pasado por unos días de asueto, de feriado largo, sin embargo no se han conseguido tal vez el número de personas turistas, sobre todo nacionales, no tanto los extranjeros, sino los nacionales, que de alguna forma han entrado en este temor generalizado. ¿De qué forma desde México se maneja este tema, por ejemplo? Bueno, en México tenemos una tradición turística mucho más larga que la del Ecuador y eso hace que la industria haya también generado las capacidades de enfrentar distintos tipos de problemas. Hemos tenido erupciones volcánicas, terremotos, huracanes y desde luego también una ola de criminalidad enorme. En los últimos 10 años aproximadamente han muerto 250,000 personas en la llamada guerra contra el narcotráfico. Entonces, algo que es importante es cómo la industria turística se prepara para atender estas cosas y la propia población e incluso los medios de comunicación. Lo que observamos aquí en el Ecuador es que ante un hecho insólito ganaron las emociones, digamos. Son hechos indignantes de entrada. Para mí, yo fui periodista muchos años y es un hecho indignante y doloroso que colegas hayan sido secuestrados y asesinados de esa manera. Y esas emociones luego nos hacen olvidar algunas cosas. Por ejemplo, que el Ecuador es uno de los países más pacíficos de toda la región de Latinoamérica y el Caribe. Tiene una tasa de homicidios que se compara o está más cercana de la de Chile, Canadá, los propios Estados Unidos, que de la de México o Colombia, que estamos más o menos en el promedio de la región, y obviamente ni se diga de países que están mucho peor. ¿Cómo no caer entonces en este pánico de alguna manera, en este temor, en estas situaciones que se han generado por estos momentos que se han dado en la frontera, y ya no en la frontera, sino que también de alguna forma este desconocimiento se ha ido replicando en otras provincias? Ya hemos visto que existen más de 47 llamadas falsas en torno a este tema en lo que va del año. Yo creo que es un tema sobre todo de aprender a conservar la calma y mantener sangre fría en este tipo de situaciones. Cuando en México empezamos a tener este tipo de situaciones hace aproximadamente 10 años, tuvimos reacciones muy similares a las del Ecuador. Y poco a poco fuimos viendo que estos hechos que pueden llamar muchísimo la atención, tener un impacto mediático muy fuerte, no modifican situaciones que son de muy largo plazo. Por ejemplo, decía yo que la tasa de homicidios del Ecuador es una de las más bajas del continente.
No solo eso, ha venido bajando durante más de 10 años. ¿Qué significa eso? Que tenemos una policía y unos cuerpos de seguridad que están haciendo su trabajo, que lo saben hacer y que lo están haciendo bien. Eso no desaparece con lo que sucedió en la frontera. Lo mismo pasa con el turismo. La gente se asusta, pero al final hubo turistas que fueron, por ejemplo, a Esmeraldas en este feriado, y que ayer se reintegraron a su trabajo y cuando les preguntaron, ¿y a ti cómo te fue en el feriado? De maravilla, todo tranquilo, me la pasé muy bien, etcétera. ¿Qué sucede? Para el próximo feriado, les aseguro, nadie va a querer ser el tonto que se quedó sin ir a la playa. Todo el mundo va a ir. También tiene que ver mucho, Miguel, el tema del tratamiento periodístico, como periodista que eres además, sobre estos temas. Tal vez ahora poco hemos tenido experiencia en el tratamiento de este tipo de temas que a veces se buscan más allá de la responsabilidad, la corresponsabilidad además ciudadana, el titular, el buscar la exclusiva y el generar y replicar noticias que muchas veces son falsas. Sí, y creo que ahí, para los periodistas hay una regla muy, muy importante. Hay que aprender a ser particularmente fríos y correctos en dimensionar este tipo de situaciones. Es muy fácil caer en una inflación verbal, hablar, por ejemplo, de terrorismo. ¿Cuál terrorismo? Estamos hablando de delincuentes que lo que están haciendo es proteger un negocio ilícito que es el narcotráfico. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. No hablar, por ejemplo, de una provincia como Esmeraldas. Esto es una situación que se da específicamente en 1 o 2 cantones en la región fronteriza. Tenemos que ser muy cuidadosos en el uso del lenguaje, particularmente ahora. Desde luego hay de periodistas a periodistas, de medios a medios y además existen las redes sociales. No vamos a poder evitar que haya de repente información absurda, porque de hecho ha habido información absurda. Y ahí necesitamos también que los cuerpos del Estado, en este caso, por ejemplo, el Ministerio de Turismo, comuniquen de una manera transparente, clara, oportuna, pero también serena y correcta lo que está sucediendo. Por ejemplo, en medio de todo esto se perdió que Ecuador fue sede de una conferencia interamericana de seguridad turística en el 2014, que Ecuador lanzó el Plan Integral de Asistencia Turística en 2015 y lo sigue implementando. Y ese plan es casi único en el mundo. Yo solo conozco otro país que tiene un plan así y considero que el de Ecuador es más completo y más moderno. Estaremos caídos entonces en el propósito que buscan precisamente estas bandas narcodelictivas de generar este temor nacional. ¿Cómo no caer? ¿Cuáles serían las estrategias apropiadas? Exactamente. Después del 11 de septiembre de 2001, por ejemplo, la reacción en Estados Unidos fue: vamos todos a Nueva York. Vamos a demostrar que no nos da miedo y vamos a solidarizarnos con los neoyorquinos y ayudar a la industria turística de Nueva York. Ese tipo de reacción es lo que tenemos que aprender a hacer aquí también. Tenemos que aprender que el crimen organizado internacional es un fenómeno mundial, que todos nuestros países lo van a vivir en mayor o menor grado. Yo creo que el Ecuador está particularmente bien preparado para esto, pero que sí, cuando haya incidentes, tenemos que aprender a ser solidarios con nuestros paisanos, ir y visitarlos y decir: hubo un problema en Esmeraldas, vamos a Esmeraldas, vamos a la playa, vamos a disfrutar, vamos a comer, vamos a hospedarnos. Y precisamente esa mirada internacional, como consultor y experto en estos temas de seguridad, en el tema turístico, ¿de qué forma se estaría dando? ¿De qué forma se está viendo al Ecuador con este tema que está sucediendo? ¿De qué forma nosotros también proteger precisamente y no dejar que permee esto fuera de las fronteras y que se continúe generando todo el tema turístico que tanto necesitamos para nuestro desarrollo económico? Yo creo que el tema es más interno que externo. ¿Crees que externamente realmente no ha sido tan, no se ha permeado tanto lo que ha sucedido acá? Está en las noticias en todos lados, pero hoy por la tarde tuve la oportunidad de estar con operadores turísticos y me confirmaban que de extranjeros no han tenido cancelaciones. ¿Por qué? Porque muchos de los países de donde visitan al Ecuador son países que ya han vivido este tipo de cosas. Son
países, o sea, si yo en México digo voy al Ecuador, oye, ¿a qué zona vas? No, nada que ver dónde fue esto. Ah, ok. O sea, ya sabemos que puedes moverte con seguridad dentro de un país. Yo me puedo mover con seguridad en prácticamente todo México, con ciertas precauciones en ciertas zonas, porque ya sabemos medir el riesgo. Y lo mismo pasa con los estadounidenses, lo mismo pasa con nuestros hermanos centroamericanos, por supuesto los colombianos. Les aseguro que los colombianos van a seguir viajando a Esmeraldas sin ningún problema, porque ellos ya saben dimensionar este tipo de cosas, saben comportarse además en este tipo de situaciones. Y yo creo que en Ecuador la gente lo va a ver muy pronto. Al final somos pueblos resilientes. Nos golpean, nos reponemos, nos vuelven a golpear, nos volvemos a reponer. Y eso no dudo que va a suceder exactamente así en el Ecuador también. Esperamos que así sea, que las estrategias adecuadas se ejecuten lo antes posible y que el Ecuador entienda que son momentos y que también existe esta corresponsabilidad ciudadana de aportar y de unirnos, sobre todo en un momento tan difícil, y seguir defendiendo esa bandera de paz que tenemos aquí como ecuatorianos. Muchísimas gracias, Miguel, por estar con nosotros. Gracias. Miguel Rico, consultor corporativo, experto en temas de seguridad, experto en temas turísticos, además con nosotros en este espacio de entrevistas en Telediario Estelar. Volvemos. Una pausa, ya tenemos más noticias con ustedes. Por amor a nuestro Ecuador, entregamos más de 17.000 viviendas y ya estamos construyendo 10.000 más. Cumplimos. Por amor a nuestro Ecuador. El gobierno de todos. Una artista de fama nacional e internacional. Su trayectoria ha trascendido fronteras. Es de Ecuador y es Mirela Chesa. ¡Muchas felicidades! Ganadora de la Gaviota de Plata a Mejor Intérprete en el Festival Viña del Mar. ¿Quién es Mirela Chesa? Cuando las luces se apagan. Sí, en mi vida todo el día. Salgo de una cosa, entro para este otra. Domingo, 18 horas. Bueno, pues esto pasa en la vida de Mirela Chesa cuando las luces se apagan. Por Ecuador TV. Toda esta área era el cuartel de Vitoriano. Que la nueva generación no sabe nada de la historia del show. La vida del general Victoriano Lorenzo, indígena guerrillero de la Guerra de los 1000 días, es reconstruida a través de varios personajes que conocen su historia, vida y mito. Desde Panamá, llega a Doc TV, Héroe Transparente. Hoy, 22:30, por Ecuador TV. Este sábado, velocidad, pericia, pasión. Llegó el Ortega, llegó el Merelo, llegó el Pascal, llegó Luis Larrea, llegó Juan Sá Sevilla, llegaron, bueno, eran los planes mayores del automovilismo y yo no les conocía todavía. Fernando Madera, ícono del automovilismo ecuatoriano en los años 70. Su vida y su historia. Y cogí el auto y realmente no aflojé la punta y ganamos la carrera inaugural, que fue algo extraordinario. ¿Qué pasó con Fernando Madera? Sábado 18 horas, por Ecuador TV. Eran las 11:08 de la noche y las cámaras de seguridad registran cómo un sujeto asalta con un arma. Han empezado a tejerse muchas hipótesis sobre las causas que habrían motivado. ¿Sí? Vamos y bueno, empezamos a grabar. Cuando viene toda la historia esta, bueno, vamos para Londres. 10 pesos con disimulo. Ay, Dios. Y me dijo que me pagaba. Ay, Dios. Con el tiempo y sin apuro. Somos lo que vemos. ¿Y tú qué estás viendo?
Regresamos con más noticias. Ecuador, Perú y Colombia encaminan estrategias para que la región pueda convertirse en la proveedora mundial de alimentos para los siguientes 30 años. La clave, entre otras cosas, está, según los ministros de Agricultura de los tres países, está en el fortalecimiento de la agricultura familiar. ¿Sabía usted que en un futuro no muy cercano, África y América Latina serán los continentes que proveerán de alimentos al mundo? Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, FAO, se estima que hasta el año 2050 la población mundial aumentará en 2.400 millones de personas a los más de 7.500 millones de habitantes que actualmente habitan el planeta. Y es a esa población a la que hay que abastecer de alimentos con políticas generadas regionalmente que direccionen, por ejemplo, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la asociatividad con valor agregado y con claras estrategias de comercialización. Con una ventaja de América Latina que tiene mucho más recursos naturales, inclusive agua, con mejores condiciones de suelo que va a permitir capturar esta oportunidad. Después de 5 años, Ecuador es sede de un encuentro para buscar en conjunto con Colombia y Perú alternativas que, en equilibrio del manejo adecuado de recursos naturales, se garantice lo suficiente y necesario para la población local, nacional, continental y global. La agricultura familiar es no solo una actividad económica, sino una herramienta de subsistencia y de profunda relevancia para el desarrollo en zonas rurales dispersas y marginales de nuestros territorios. Creo que el hecho que ahora es el punto de partida de poder mirar, de poder ver en qué situaciones y en qué diagnóstico está el país, es importante y creo que estamos súper claros de decir que el problema no se resuelve en este año, sino tenemos que establecer una hoja de ruta de 10, de 20 años, de 30 años. Según el Banco Central, con cifras del año 2013, la agricultura aporta con el 7.9% de ingresos al Producto Interno Bruto. De acuerdo a la FAO, la agricultura familiar representa a escala de América Latina más del 80% de las explotaciones agrícolas y genera entre el 57 al 77% de empleo agrícola en la región. Javier Ceballos, Telediario. Y las fuerzas legislativas no descartan llamar a juicio político al ministro de Agricultura, Rubén Flores, si el funcionario no entrega información a la Asamblea sobre 11 temas relativos a la situación del agro y del campesino que generan preocupación en distintos sectores de esta actividad económica. Fernando Bustamante, de Juntos Podemos, explica las razones de esta posible interpelación. El agricultor en la práctica está abandonado a su suerte. Si bien es cierto, los precios internacionales son mucho más bajos que en el Ecuador, pero también los costos de producción en el Ecuador no se han bajado. Por citarle, en el caso del arroz, tenemos los insumos agropecuarios tremendamente altos, créditos caros, no se cuenta con instituciones que puedan facilitar análisis de suelos. El ministro tiene que entregar esta información por escrita y acudir a la Asamblea Nacional. Si esa información solicitada no es una información convincente, es una información que no satisfaga, en este caso, al asambleísta que lo solicita, sencillamente entra ya en un proceso de juicio político. Ese es el procedimiento. Y nuevos proyectos de empleo juvenil, jubilaciones de docentes, manejo de droga, entre otros, fueron los temas abordados en el Gabinete Sectorial de lo Social desarrollado en Cuenca. En esta ocasión trataron, entre otros temas, 2 programas que quiere ejecutar el Ministerio de Trabajo. Que tienen que ver con el programa de Impulso Joven y el programa también vinculado al desarrollo de pasantías. Es que según cifras que expone el ministro Ledesma, de los 8 millones de la población económicamente activa, el Ecuador tiene 300.000 desempleados. De esos 300.000, 188.000 son jóvenes, entre 19 y 29 años. Por eso el programa de pasantías laborales pretende establecer la devolución de la inversión total que realice el empleador al momento de acoger en su empresa al pasante. Siempre y cuando, por supuesto, terminado el periodo de pasantía laboral, sea contratado como trabajador indefinido. En el caso del programa Empleo Joven, el Estado financiará el 50% del sueldo de la persona contratada. Por un año entero, siempre y cuando se mantenga esa contratación
al menos por los 2 años siguientes. Programas que serán remitidos al presidente Lenín Moreno para su aprobación. Aquí se explicó también las cifras destinadas al incentivo a la jubilación de docentes. Hasta ahora, 317 millones de dólares. Esto ha implicado que se ha servido a 6.684 docentes que fueron jubilados. Mientras, desde la Secretaría Técnica de Drogas se expuso los planes para combatir el uso de sustancias prohibidas. Aquí en Cuenca incluso hemos hablado con el alcalde, estamos trabajando para poder tener una ordenanza que permita regular el consumo de drogas ilícitas en el espacio público. César Tacuri Vintimilla, Telediario. El presidente de la República, Lenín Moreno, se disculpó con el gremio de médicos tratantes de cáncer tras sus declaraciones. El jefe de Estado escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente: siempre he manifestado que la crítica nos permite mejorar. Presento disculpas por mis desafortunadas declaraciones. Tengo un profundo respeto y cariño por la comunidad médica ecuatoriana. Y los trabajos de agua potable y saneamiento son prioritarios en el proceso de reconstrucción de Manabí y también en la provincia de Esmeraldas. Los habitantes de Jaramijó son los beneficiarios. La vicepresidenta María Alejandra Vicuña inauguró esta obra. Agua potable las 24 horas del día, los 7 días a la semana, llegó para al menos 26.000 personas en el cantón Jaramijó y otras 20 poblaciones cercanas. Nosotros nos sentimos demasiado contentos en Jaramijó porque el líquido vital va a llegar a todos los sectores. La planta, ubicada en el Cerro El Duende, en el kilómetro 15, en la vía Manta-Rocafuerte, recibe el agua cruda del acueducto construido para abastecer a la refinería del Pacífico. La misma se construyó con el financiamiento estatal de más de 2 millones de dólares otorgados por el Banco de Desarrollo del Ecuador. Trabajos que se enmarcan en la misión Agua y Saneamiento para Todos, que contempla otros 64 convenios por 266 millones. Reitero, los montos son muy altos y si nosotros hubiésemos estado solos sería imposible hacer realidad este sueño. Vamos a financiar aquí en Manabí el proyecto de agua potable La Estancilla, que beneficiará a los cantones Sucre, San Vicente, Bolívar, Tosagua y Junín. La vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, quien participó de la inauguración, insistió en el compromiso del gobierno con Manabí y Esmeraldas. Vamos a transparentar todos los recursos comprometidos y ejecutados durante estos 2 años. Nuestra gente necesita saber en dónde se ha invertido. Liderando la 9ª sesión del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva en Portoviejo, resaltó las observaciones de Contraloría a varias obras y proyectos ya ejecutados en esas provincias. Atrás de cada obra paralizada, atrás de cada casa no construida, hay familias que tienen que ser atendidas. Por ejemplo, de demoliciones se encuentran sin justificar una cantidad ingente de recursos, aproximadamente el 30% del monto contratado. Asimismo, que las obras en salud y vivienda serán prioridad. Mirta Carrillo, Telediario. La reestructuración y optimización del Estado sigue en proceso. Según detalla el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, la fusión del ministerio a su cargo con los de Electricidad y Minas está en marcha. Pérez explicó además la situación de los proyectos hidroeléctricos cuya construcción está suspendida. Sigue en marcha el proceso de reestructuración y optimización del Estado. Carlos Pérez, quien desde el 6 de abril recibió el encargo del Ministerio de Electricidad, puntualiza que sigue a la espera del decreto presidencial para la fusión de los ministerios de Hidrocarburos, Electricidad y Minas. Estoy esperando yo el decreto presidencial. Eso no significa que no hemos estado trabajando, ya estamos analizando para ver cómo podemos nosotros juntar los 3 ministerios, porque cada uno de los ministerios técnicamente son diferentes. Aquí puntualizó que siguen en análisis jurídico 4 proyectos hidroeléctricos con problemas legales. Porque hay juicios pendientes, hay terminaciones anticipadas unilaterales, hay algunos que están inclusive en arbitraje, entonces tenemos que ir resolviendo legalmente cada una de estas cosas. Se refiere al proyecto del Citanizagua en Zamora Chinchipe, los proyectos Quijos y Mazar Dudas, que están suspendidos por incumplimientos de la contratista china, y la hidroeléctrica Toachi Pilatón en Santo Domingo, que tiene problemas legales y cuya construcción la inició la empresa Odebrecht. Declaraciones realizadas en el marco de la entrega de la nueva flota vehicular a las empresas eléctricas Azogues y Centrosur. El presupuesto para Azogues fue 920.000
para la entrega de estas 16 unidades. Servirán para las áreas de operación, mantenimiento y todo el sistema de distribución eléctrico. César Tacuri Vintimilla, Telediario. Y en 15 días la cartera de Educación abrirá un diálogo nacional para recoger las necesidades, peticiones y observaciones para fortalecer el plan de fusión de los Ministerios de Educación y Deporte, anunciada por el presidente de la República, Lenín Moreno. En el decreto emitido el pasado 19 de abril se estipula un plazo de 90 días para la ejecución de un diseño institucional. Fander Falconi, ministro de Educación, dijo que se trabaja en el fortalecimiento de la actividad física en las unidades educativas del país. Se aclaró que se va a respetar el apoyo a los deportistas de alto rendimiento. Y en Quito, periodistas de diferentes medios de comunicación conmemoraron el Día Mundial de la Libertad de Prensa con un homenaje a los 3 comunicadores asesinados en la zona limítrofe entre Ecuador y Colombia. La injusticia y la corrupción no callarán al periodismo fue la consigna en el Boulevard de las Naciones Unidas en el norte de Quito, en donde con globos que se elevaron al cielo se rindió un homenaje póstumo al fotoperiodista Paul Rivas, al comunicador Javier Ortega y a Efraín Segarra en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Los comunicadores pidieron que se agiliten los trámites para la repatriación de los cuerpos. Un periodismo valiente, un periodismo ecuatoriano que siempre se ha caracterizado por su valentía, por su veracidad, por su objetividad. Hoy más que nunca hemos visto que es un periodismo que puede dar la vida por lo que cree. Fue un espacio para pedir por la paz en el Ecuador ante los hechos ocurridos en la frontera norte entre Ecuador y Colombia, en donde operan grupos irregulares. El país en este momento está conmocionado descubriendo que en la frontera norte se ha hecho un tejido de corrupción y una alianza entre los grupos narcoguerrilleros y sus protectores políticos. Se recordó además el rol que cumple la prensa y a quienes han muerto trabajando para informar. Que en este año, apenas en 4 meses, haya 44 colegas muertos en todo el mundo. Es para reclamar de los gobiernos que no quede impune el asesinato, el amedrentamiento, el acoso a los y a las periodistas. Señalaron que existe mayor libertad para informar, pero se declararon vigilantes de los cambios que se deben implementar en la ley de comunicación. Creo que fue una ley que finalmente no sirvió sino para intentar poner mordaza al periodismo. Supresión de la ley de comunicación, la supresión de la superintendencia de comunicación. El 3 de mayo fue proclamado como Día Mundial de la Libertad de Prensa por la Asamblea General de las Naciones Unidas, una fecha que permite evaluar el trabajo de periodistas y medios de comunicación y defenderlos de los ataques contra su independencia. Valeria Villarroel, Telediario. También alrededor del mundo, varias organizaciones sociales y de derechos humanos, mandatarios y gobiernos en general se refirieron a esta fecha. Las Naciones Unidas. Una prensa libre es esencial para promover la paz, la justicia y los derechos humanos para todos. Antonio Guterres en el Día Mundial de la Libertad de Prensa este 3 de mayo. La Fundación para la Libertad FLIP publicó esta caricatura y escribió: ¿los periodistas deben estar seguros? La UNESCO. Mentiras versus verdades, noticias falsas versus información de calidad, censura versus libertad de prensa. ¿De qué lado estás? Es hora de la verdad. Hoy 3 de mayo, súmate a la celebración del Día de la Libertad de Prensa. ONU Mujeres, hoy es el Día de la Libertad de Prensa y tenemos un mensaje para la industria mediática. Tienen que seguir contando las historias de las mujeres, ampliar las voces valientes que dicen Time's Up y seguir haciéndole rendir cuentas a los responsables. Y Reporteros Sin Fronteras publicó este video haciendo referencia a noticias falsas. Víctimas, democracia. El presidente de Bolivia, Evo Morales, escribió en su cuenta de Twitter: como hoy, 2002, periodistas cruceños protestaban en el Día de la Libertad de Prensa porque aseguraban que había censura y que presiones políticas, económicas y autocensura les dificultaba ejercer su profesión con libertad. También decían que había que modernizar la ley de imprenta. México es uno de los países más criticados porque no se respeta la libertad de prensa. Es el país más violento para los periodistas en todo el mundo, con 12 comunicadores asesinados en 2017. Por ello, varias organizaciones sociales y periodistas enviaron una carta al presidente Enrique Peña Nieto, donde se solicita una señal a favor de la libertad de expresión, no dañar más a los medios de comunicación al promulgar la ley Chayote. Fernanda de la Bastida, Telediario.
Y a propósito del Día de la Libertad de Prensa, el presidente de la República, Lenín Moreno, envió un mensaje a la comunidad de periodistas y comunicadores de todo el país. Un saludo de Lenín. La lucha por los derechos ha sido constante y muchas veces violenta. Quienes nos preceden en la historia ofrecieron sus vidas para legarnos las libertades que ahora ejercemos, un derecho que en principio era una prerrogativa de pocos. La libertad de prensa, que ahora resulta tan natural, también se logró con el esfuerzo de personas valientes. Hoy es un día para rendir el justo tributo a Eugenio Espejo, a Juan Montalvo, a Manuel Espejo. Este 3 de mayo conmemoramos el Día de la Libertad de Prensa. Más que una celebración, es el momento propicio para su plena reivindicación, pues nuevamente se ve amenazada por la violencia y por la intransigencia. Como presidente de los ecuatorianos, ratifico mi compromiso con la libertad de prensa. Como lo dije el pasado 24 de mayo, invito a todos los medios de comunicación a respirar aires de libertad, a no tener miedo a denunciar actos de corrupción, vengan estos de donde vengan. La mejor iniciativa que podemos promover como gobierno es avanzar en cambios normativos que se enmarquen en el respeto a los estándares internacionales de plena protección. Esos estándares fueron expresamente vulnerados en la década pasada. Ahora, el mundo reconoce el cambio, pero por supuesto no es suficiente. Nos hace falta mucho por hacer y un paso decisivo será la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación. Ya lo estamos haciendo, a través de amplios diálogos con todos los sectores interesados y la colaboración de las instancias internacionales para la protección de nuestros derechos, de los derechos humanos. Vamos a pasar de un Estado regulador de contenidos y sancionador de las expresiones libres a uno que ahora sí garantice plenamente el ejercicio del derecho a la comunicación, que es, sin duda alguna, la piedra angular de la democracia. Sin embargo, les invito a reflexionar sobre los alcances de la libertad. Es deber de los medios de comunicación lograr que los ciudadanos ecuatorianos tengan acceso a información verdadera y sin censura, que sea una prensa independiente y además pluralista. En ese caso, la libertad es más bien una responsabilidad. Reafirmamos nuestra voluntad de garantizar que periodistas y medios de comunicación ejerzan su trabajo en paz y armonía, pero con responsabilidad, sin vulnerar la honra y los derechos de los demás. Por ello, si bien seguiremos trabajando por la libertad de prensa, acordemos que hay que procurar la responsabilidad de la prensa también. Que este 3 de mayo sea también propicio para rememorar a los periodistas que perdieron su vida en el ejercicio de su profesión, como lo fueron Paul, Efraín y Javier. Nuestro homenaje a ellos como símbolo de lo que queremos, una sociedad con derechos y en paz, una sociedad con libertad, es decir, con responsabilidad. Telediario, Primera Impresión, con Eduardo Califé, de lunes a viernes 6:55, por Ecuador TV. Por amor a nuestro Ecuador, entregamos más de 17,000 viviendas y ya estamos construyendo 10,000 más. Cumplimos, por amor a nuestro Ecuador. El gobierno de todos. Las drogas separan la vida que tienes y deseas de una vida que jamás quisieras vivir. Aprovecha tu tiempo. Elige vivir. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos. Esto fue una colaboración de Ecuador TV. Café
Café TV, también los sábados, de 9 a 11 horas, por Ecuador TV. Todos los días a las 5:30 de la mañana. Infórmate sobre los temas de actualidad agrícola. Consejos, noticias importantes. La fortaleza de un cabo. Para estar bien alimentado necesitamos consumir nabo. Y un poco de humor. Todo lo que necesitas para que empieces tu jornada con la mejor de las energías. Tierra y mar. Las noticias del agro. De lunes a viernes 5:30 de la mañana. Por Ecuador TV. Amigos, esta noche en Fanático los esperamos con todos los detalles de las grandes repercusiones causadas en Europa por la gran final ya que se viene en Kiev entre el Real Madrid y el Liverpool. Y a nivel local, las novedades que surgieron hoy en una nueva reunión de los directivos de la Liga de Fútbol Profesional del Ecuador. Todo esto y mucho más aquí en Fanático. Los esperamos. Okay, Mom. I'll see you later. No, I'm just going to my... Esta semana en Informe Mundial, en China las abejas han sido erradicadas. En Guatemala, la corrupción es un mal endémico. En Irán, las mujeres luchan por llevarse un título en levantamiento de pesas. En el norte de Brasil, llegan cada vez más refugiados de Venezuela. Estos y más temas de actualidad solo los tiene en Informe Mundial, sábado 20 horas. Por Ecuador TV. Estamos de regreso y esta tarde en el norte de Quito se registró una intensa lluvia acompañada de granizo. Ahí están las imágenes y es que varias vías como la Eloy Alfaro, Granados, Chiris, Amazonas, Simón Bolívar, entre otras, se inundaron. Los pasos deprimidos también resultaron afectados por la acumulación de agua ocasionando caos vehicular. Además, el granizo cubrió varias calles y parques. Y en lo internacional, una tormenta de polvo causada por fuertes vientos y acompañada de relámpagos y lluvias causó la muerte de más de 100 personas en el norte de la India. La mayoría de víctimas falleció al derrumbarse los techos de sus viviendas, caídas de árboles y rayos que provocaron incendios, sobre todo en las poblaciones más precarias. Solo en el distrito de Agra, donde se encuentra el famoso Palacio Taj Mahal, 43 personas perdieron la vida. Las autoridades indicaron que la cifra de muertos podría aumentar a medida que llegue información de las zonas alejadas e incomunicadas. Y un tiroteo en un centro comercial de Nashville, en Estados Unidos, dejó una persona muerta. Se trata de una mujer que fue trasladada en estado crítico a un hospital donde falleció. Cientos de personas fueron evacuadas del centro comercial Opry Mills tras escucharse los disparos. La policía confirmó que un sospechoso fue detenido y que el tiroteo ocurrió tras una pelea. El hecho, que dejó otras 2 personas heridas, trae nuevamente el debate sobre la portabilidad de armas en ese país. Y una serie de tiroteos por operativos policiales y militares en varias favelas de Río de Janeiro provocaron el cierre de 2 importantes avenidas en esta ciudad por más de 5 horas. Los bloqueos causaron escenas de pánico y grandes atascos por varios kilómetros. Algunos conductores abandonaron sus vehículos por temor. Al menos 50 delincuentes fueron detenidos. Río de Janeiro registra altos índices de violencia en los últimos meses. Amigos, esta noche en Fanático los esperamos con todos los detalles de las grandes repercusiones causadas en Europa por la gran final ya que se viene en Kiev entre el Real Madrid y el Liverpool. Y a nivel local, las novedades que surgieron hoy en una nueva reunión de los directivos de la Liga de Fútbol Profesional del Ecuador. Todo esto y mucho más aquí en Fanático. Los esperamos. Okay, Mom. I'll see you later. No, I'm just going to my... Descubre una de las más enigmáticas festividades de los Andes ecuatorianos. La Diablada de Píllaro, con sus personajes, sus colores y sus bailes. En Ecuador de Fiesta, este domingo 18:30, por Ecuador TV. En todos los rincones del planeta podemos encontrar ejemplos de esfuerzo,
superación y éxito. Conoce las historias de nuestros compatriotas en Ecuatorianos en el Mundo, de lunes a viernes 20 horas, por Ecuador TV. Eduardo está bajo presión. Papi. ¿Qué tal, mi amor? ¿Cómo estás? En una pesadilla. Podremos llegar a ser amigos. ¿Qué video? El que te mandé. Que parece no acabar. Desde Argentina, llega a nuestro cine El Corredor Nocturno, sábado 21:30, por Ecuador TV. En mayo, lugares inhóspitos. Animales peligrosos. Climas despiadados. Prepárate para la lucha entre humano y naturaleza. Con los exploradores más arriesgados del mundo, en una batalla de pura adrenalina. Sobreviviente, escape del infierno y sobrevivientes extremos. Franja Extrema. Estreno el lunes 7 de mayo a las 19 horas por Ecuador TV. Este sábado, en la Ruta de Enrique. Una ciudad cuyo significado es brazo de hierro, con la mejor diversidad cultural, con la gran cantidad de etnia que he visto hasta el momento. ¿Saben qué? Vale la pena toda esta caminata y todo lo que estamos haciendo para llegar a ver mejor con ustedes, veanlo con sus propios ojos. Esto es Sictos. La Ruta de Enrique. Este sábado 17:15 por Ecuador TV. Los microprogramas de la televisión pública. Con artistas y artesanos. Historia y cultura. Deporte y aventura. Sabor y tradición. Los microprogramas de la televisión pública. De lunes a viernes 12:30 y 17:30. Revive nuestras tradiciones. Por Ecuador TV. Grandes Maestros presenta a Alfonso Reyes Ochoa. La paz y la democracia pueden dar sus frutos, donde todos la respetan y aman. Fanático. Fanáticos, ¿cómo están? Bienvenidos, un gusto acompañarlos a esta hora con información deportiva. Arrancamos inmediatamente con noticias, pero poco positivas, sin duda alguna, para el fútbol ecuatoriano, porque la liga profesional de nuestro fútbol arranca con algo de problemas, sin duda alguna. El cuadro más fuerte, el cuadro más popular de este país, por medio de su presidente, José Francisco Ceballos, en su cuenta oficial de Twitter, manifestó lo siguiente, ¿no? Hablando de que le ha pedido a la parte jurídica de Barcelona Sporting Club que elabore un escrito en la cual, pues lógicamente, Barcelona se separa de la liga profesional al no tener la representatividad institucional y dice que lo que mal comienza, mal termina. Eso manifiesta José Francisco Ceballos en su cuenta de Twitter, algo que lógicamente tomó cuerpo y repercusión inmediatamente, y José Francisco Ceballos aparentemente dice que no dará un paso atrás en aquel detalle porque siente que a Barcelona no se lo ha respetado como se debería. Escuchémoslo al principal del cuadro canario. Llegamos hace pocos minutos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y dijo don Miguel Ángel Or, presidente de la Liga Profesional, le pedimos al señor José Francisco de Ceballos y a la gente de Barcelona que revea la decisión de no salirse o desafiliarse de la Liga Profesional. ¿Qué puede decir usted? Está tomada la decisión, desgraciadamente está tomada. No podemos permitir este irrespeto a una institución tan grande, tan sagrada como Barcelona Sporting Club. Se ve que no nos necesitan en un directorio de una federación, un equipo con este peso y jerarquía. Solo nos necesita para llenarles el estadio en cada una de las provincias que nos toca jugar, pero para poder tener la posibilidad de proponer, de llevar adelante una política establecida para beneficio del fútbol ecuatoriano, no nos necesitan. Entonces sí nos tiene muy molestos e incómodos, y por eso hemos pronunciado que desde el día de hoy vamos a enviar una carta en la cual nos vamos a desafiliar de la Liga Profesional y que pedimos que vuelva a ser parte del torneo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, porque vemos que no hay cambios. Esta antigua forma de la dirigencia de poder tener cabildeos previo a una asamblea, eso no estamos de acuerdo. Nosotros representamos una sangre nueva dirigencial, joven dirigencial, no con esas
tácticas antiguas que en su momento les dieron resultados para poder llevar adelante sus intereses. Con eso, con esa forma de actuar, no cuenten con Barcelona. A nivel jurídico pueden desafiliarse, obviamente. ¿Cómo queda el equipo? ¿Cómo quedaría Barcelona ante la no presencia de una liga profesional, presidente? Ya veremos con la parte jurídica nosotros, pero inmediatamente voy a pedir que se envíe esta carta desafiliándonos. Como le dije, nosotros no estamos en ese cauce de la antigua dirigencia de poder tener cabildeos previo a una asamblea para llegar a acuerdos, comprometiendo, qué sé yo, para poder tener los votos suficientes y poder estar parte o siendo parte de un directorio. Para eso no cuenten con Barcelona. Okay. Bueno, durísimo el presidente del cuadro canario, ¿ah? Un tema que no arranca nada bien, sin duda alguna, cuando pensamos que todo se va a desarrollar de manera adecuada. Seguimos tropezando con ciertas piedras en el camino. Hablando del fútbol ecuatoriano, hablemos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol porque está buscando técnico y aparentemente el que está más opcionado sería Hernán Darío El Bolillo Gómez. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, sin duda alguna hay un buen recuerdo del Bolillo, pero dicen que a veces las segundas partes no son las mejores. Hay que comentar que en medios colombianos se habla que para la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Hernán Darío El Bolillo Gómez es la primera opción para dirigir en el próximo proceso a el combinado tricolor. Veremos qué es lo que sucede. Lo cierto es que hay varios nombres en carpeta y aparentemente el Bolillo está anotado ahí. Recordemos que el Bolillo va a defender la camiseta, en este caso dirigiendo a Panamá en el próximo Mundial de Rusia 2018. De nuestra parte por el momento es todo en los deportes. Usted no se despegue en nuestra pantalla. Viene más en nuestro telediario. Esta semana en Informe Mundial, en China las abejas han sido erradicadas. En Guatemala la corrupción es un mal endémico. En Irán las mujeres luchan por llevarse un título en levantamiento de pesas. En el norte de Brasil llegan cada vez más refugiados de Venezuela. Estos y más temas de actualidad solo los tiene en Informe Mundial, sábado 20 horas. Por Ecuador TV. Por amor a nuestro Ecuador, entregamos más de 17.000 viviendas y ya estamos construyendo 10.000 más. Cumplimos, por amor a nuestro Ecuador. El gobierno de todos. De lunes a viernes a las 17 horas. Tienes una cita con las mejores producciones independientes. Estamos en el Páramo, estamos por Papayacta. Hechas con puro talento nacional. Descubre cómo hacer cine junto a jóvenes del austroecuatoriano en Encuentros con el Cine Azual. Cuida la naturaleza y aprende sobre la conservación en Ecohuellas. Turismo, hermosos paisajes y aventura. En Próxima Parada. Debate sobre temas de interés en Nuestra Voz. Y termina la semana jugando un partido con las mujeres de Show Gol, donde demuestran que el fútbol no solo es cosa de hombres. Recuerda, los mejores programas hechos en nuestro país están de lunes a viernes a las 17 horas. Solo por Ecuador TV. Queridas amigas y amigos, les saluda Cristian Johnson para recordarles que este sábado a las 19 horas por la señal de Ecuador TV estaremos estrenando un nuevo programa de 593 Ecuador. Tenemos varias historias que compartir. Una de ellas es sobre nuestro recorrido por el río Guayas buscando un viejo amigo, el Gringo del Río. Todo eso y un poco más en 593 Ecuador esta semana por la señal de Ecuador TV. Lo suyo es el tango con actitud de rock, limpio, visceral, sin edad, inconfundible. Que no fue más que verte y perder la fe. Porque se preserva solo, hay como una cosa mágica del tango que no lo pueden vender como quisieran venderlo. Adriana Varela, este viernes 23 horas, en los musicales de Ecuador TV. Completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Estamos de regreso con más noticias. Les contamos ahora que con un desfile, Machala, provincia del Oro, recibió a las 22 candidatas a Miss Ecuador. En esta ciudad se va a elegir a la nueva soberana el próximo sábado. Aquí los dejamos con las imágenes. Gracias por su compañía. Que descansen.
Las calles machaleñas se convirtieron en una pasarela para que toda la población conozca a las hermosas jóvenes que compiten por la corona del certamen de belleza más importante del país. El alcalde de la capital bananera del mundo, convertida ahora también en capital de la belleza, recibió a las 22 candidatas en nombre de todo un pueblo hospitalario. Estamos reconociendo la presencia de las mujeres hermosas de este país. Hoy es un día importante porque es una visita oficial de las candidatas, pero en nombre de todos los ciudadanos de Machala y de la provincia les damos este gran recibimiento. Al mediodía, las aspirantes a la corona visitaron la camaronera Gesilillán, donde disfrutaron de la gastronomía y la buena música. Probaron uno de los mejores platos que pueden encontrar aquí, que es el marisco. Disfrutaron, les gustó. Totalmente excelente, la gente muy linda, fui muy feliz aquí con las chicas. Hemos podido compartir, reírnos, la camaradería, realmente ha sido espectacular. Durante la tarde visitaron el lugar donde se realizará la elección el próximo sábado y terminaron la jornada con una cena, esperando con ansias la gran gala. Alfonso Reyes Cruzati, Telediario.